El sistema respiratorio. El aparato respiratorio o sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos con finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. Su estructura y función es muy variable dependiendo del tipo de organismo y su hábitat. El órgano principal del aparato respiratorio humano y de los animales mamíferos es el pulmón. Los alvéolos pulmonares se producen mediante difusión pasiva en el proceso de intercambio gaseoso, gracias al cual la sangre capta el oxígeno atmosférico y elimina el dióxido de carbono, producto de desechos del metabolismo. El sistema respiratorio inferior. El sistema respiratorio inferior o tracto respiratorio inferior consiste en la tráquea, los bronquios y bronquiolos y alvéolos que forman los pulmones. Esta estructura hace ingresar el aire del sistema respiratorio superior que absorben el oxígeno e intercambian o liberan dióxido de carbono. Otra estructura, es decir, la caja torácica o parrilla costal y el diafragma, que protegen y brindan soporte a estas funciones. Funciones del sistema respiratorio. 1. La inhalación y exhalación son la ventilación pulmonar. Eso es respirar. En la ventilación pulmonar, el aire es inhalado a través de la cavidad nasal y bucal, o sea, nariz y boca. Se desplaza a través de la faringe y laringe a la tráquea para llegar a los pulmones. Cuando el aire es exhalado, fluye en forma inversa por la misma vía. La respiración externa intercambia gases entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Dentro de los pulmones, el oxígeno se intercambia por el dióxido de carbono de desechos a través del proceso denominado respiración externa. Este proceso tiene lugar en cientos de millones de sacos microscópicos denominados alvéolos. El oxígeno del aire inhalado difunde de los alvéolos a los capilares pulmonares que lo rodean. 3. La respiración interna intercambia gases entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. El torrente sanguíneo lleva el oxígeno a las células y elimina el dióxido de carbono de desecho a través de la respiración interna. Este proceso, los glóbulos rojos transportan oxígeno absorbido de los pulmones por todo el cuerpo a través de las vasculaturas. 4. El aire hace vibrar las cuerdas vocales creando sonido. La fonación es la creación de sonidos mediante estructuras que se encuentran en las vías respiratorias superiores. Durante la exhalación, el aire pasa por los pulmones, por la laringe, y cuando hablamos, los músculos de la laringe se mueven, los cartílagos aritenoides. Los cartílagos aritenoides se juntan las cuerdas vocales o pliegues vocales. Cuando las cuerdas se unen, el aire que pasa entre ellas las hace vibrar, lo que crea sonido. Una mayor tensión de las cuerdas vocales crea vibraciones más rápidas y sonidos más agudos. La olfacción u olfato es la sensación química. Es el proceso de la olfacción. Comienza en las fibras olfatorias que recubren las cavidades nasales dentro de la nariz. A medida que el aire ingresa en las cavidades nasales, algunas sustancias químicas del aire se unen a los receptores nerviosos en los cilios y se activan. Tráquea. La tráquea es una vía respiratoria principal que conduce a los pulmones. La tráquea es un tubo de menos de 2,5 centímetros de diámetro
cubiertos por anillos cartilagosos. Se extiende desde la parte inferior de la laringe y desciende por detrás del esternón hasta que se ramifica en los tubos más pequeños de los bronquios. Durante la inhalación, el aire filtrado y calentado por el sistema respiratorio superior pasa por la faringe y la laringe hasta la tráquea. Luego desciende desde los bronquios e ingresa a los pulmones. El aire deoxigenado de los pulmones asciende por la tráquea durante la exhalación. Los pulmones. Los pulmones son estructuras anatómicas pertenecientes al sistema respiratorio. Se ubican en la caja torácica, a ambos lados del mediastino. Debido al espacio ocupado por el corazón, el pulmón derecho es más grande que su homólogo izquierdo. Poseen 3 caras: mediastínica, costal y diafragmática. Lo irrigan las arterias bronquiales y las arterias pulmonares le llevan la sangre para su oxigenación. Embriológicamente deriva del endodermo. Los pulmones son los órganos en los cuales la sangre recibe oxígeno procedente del aire inspirado y se desprende del dióxido de carbono, el cual pasa al aire expirado. Este intercambio se produce mediante difusión simple de los gases gracias a la diferencia de presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los alveolos. Entre la anatomía y sus características, los pulmones están situados dentro del tórax y a ambos lados del corazón. Están protegidos por las costillas y separados el uno del otro por el mediastino. Están cubiertos por una doble membrana llamada pleura. Entre ambas pleuras se forma una cavidad que está ocupada por una fina lámina de líquido seroso. La superficie de los pulmones es de color rosado en los niños y algo más grisácea en los adultos. El peso depende del sexo y el hemitórax que ocupen. El pulmón derecho pesa en promedio 600 gramos y el izquierdo 500 gramos. Estas cifras son un poco inferiores en el caso de la mujer, debido al menor tamaño de la caja torácica, y algo superiores en el varón. Se describe en ambos pulmones un vértice o ápex correspondiente a su porción superior y una base o porción inferior que se apoya en el músculo diafragma. El pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos por 2 cisuras, mientras que el izquierdo cuenta únicamente con 2 lóbulos, superior e inferior, separados por una cisura. La función de los pulmones. La función principal de los pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. En los alvéolos se produce el paso de oxígeno desde el aire a la sangre y el paso de dióxido de carbono desde la sangre al aire. Este intercambio ocurre por difusión simple debido a la diferencia de presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los alvéolos. En los capilares pulmonares que rodean a los alvéolos tiene lugar el intercambio gaseoso, de tal forma que la hemoglobina se desprende de una molécula de dióxido de carbono y toma la de oxígeno. Todas las células del cuerpo utilizan este oxígeno para realizar la oxidación de glucosa, generando así energía necesaria para que cada una de ellas continúe funcionando. La oxidación ocurre en un orgánulo de las células denominado mitocondria, donde se genera como subproducto dióxido de carbono. La membrana respiratoria. Para que se produzca el intercambio de gases es necesario que estos atraviesen la membrana respiratoria, la cual está formada por 4 capas. La pared del alvéolo formada por los neumocitos tipo 1 y 2 junto a macrófagos. Membrana basal epitelial ubicada por debajo de la pared alveolar. Membrana basal del capilar, endotelio del capilar, es decir, la capa de células que forma la pared del vaso capilar. El conjunto de estas 4 capas es finísimo y solo tiene un espesor de 0.5 micras, es decir, la mitad de una milésima de milímetro.
Esta disposición permite que el intercambio de gases sea muy eficaz. Ventilación pulmonar. La ventilación es el proceso por el cual el aire atmosférico rico en oxígeno entra a los pulmones, los cuales expulsan a continuación aire pobre en oxígeno y rico en dióxido de carbono. Bronquio. Un bronquio se encuentra en el aparato respiratorio y es uno de los conductos tubulares fibrocartilinosos en que se bifurcan las tráqueas a la altura de la vértebra torácica y en que entra en la parénquima pulmonar, conduciendo el aire desde las tráqueas a ambos bronquios, y esto es a los bronquiolos y luego alvéolos. Los bronquiolos son las pequeñas áreas de 1 milímetro o monos en que se divide el árbol bronquial. De estas se han contado alrededor de 60.00 bronquiolos y 30.00 en cada pulmonar. La pared de los bronquiolos no poseen cartílagos, sino las tráqueas por los timbres delgados de los músculos.